El aroma a pino y tierra húmeda impregnaba todo en el territorio de Greystone. Las vigas de madera de la casa de la manada, las capas forradas de piel que colgaban junto a las puertas. Mi propia piel, por mucho que la frotara hasta dejarla en carne viva. Esa noche, ese aroma se mezclaba con otro más intenso, el olor metálico de la ansiedad que parecía emanar de todos los lobos reunidos en el gran salón. Me quedé al margen de la multitud. Mi cabello rubio estaba trenzado con tanta fuerza que me tiraba del cuero cabelludo. Un intento inútil de hacerme más pequeña, más invisible de lo que ya era. La ceremonia de reclamación se celebraba una vez cada 5 años, cuando los lobos sin pareja de las manadas vecinas se reunían para encontrar a sus compañeros predestinados. Para la mayoría era una noche de esperanza y celebración. Para mí, era otro recordatorio de que no pertenecía a ningún lugar. A mis 23 años, ya había asistido a 2 de estas ceremonias, y en ambas ocasiones me había quedado en la misma esquina, viendo cómo los demás encontraban a sus parejas mientras yo permanecía intacta, inadvertida. Mi loba estaba tan callada dentro de mí que a veces me preguntaba si realmente existía, solo un susurro de presencia donde otros sentían una certeza rugiente. Toqué el pequeño colgante de plata que llevaba en el cuello, lo único que mi madre me había dejado antes de desaparecer cuando yo tenía 7 años. Tenía forma de luna creciente, con una estrella atrapada en su curva. Y en la parte posterior, ella había grabado unas palabras que yo había memorizado como si fueran una oración. La fuerza no siempre es ruidosa. A veces es el susurro lo que perdura cuando los gritos fallan. Entonces no entendí lo que quería decir. No estaba segura de entenderlo ahora, pero me aferré a esas palabras como los que se ahogan se aferran a un trozo de madera. Apártate, Ember. La voz era fría, desdeñosa. Sage, la hija del Beta, me empujó con 2 de sus amigas, y sus risas cortaron el murmullo de las conversaciones. Llevaban vestidos ceremoniales de color carmesí intenso y azul medianoche, y sus cabellos estaban adornados con broches de plata que reflejaban la luz del fuego. Bajé la mirada hacia mi propio vestido, una sencilla prenda gris que yo misma había cosido, con puntadas desiguales en los lugares donde me habían temblado las manos. Sinceramente, no sé por qué te molestas en venir a estas cosas. Todo el mundo sabe que eres prácticamente humana. Las palabras me dolieron porque eran ciertas. Mi lobo era débil, mis sentidos más embotados de lo que deberían estar. Mi fuerza apenas superaba la de un mortal. En un mundo donde el poder lo era todo, donde la jerarquía estaba determinada por la fuerza de la presencia de tu lobo, yo era prácticamente invisible. Incluso mi propio padre, un anciano de la manada, me ignoraba más a menudo de lo que me miraba. Su decepción era tan palpable que podía saborearla como ceniza en mi lengua. Me apoyé contra la pared de piedra mientras más lobos entraban, con sus voces elevándose con entusiasmo. El salón estaba magnífico esa noche. Cientos de velas proyectaban sombras danzantes sobre tapices que contaban historias de antiguas batallas y alfas legendarios. Las largas mesas crujían bajo el peso de carnes asadas y panes con miel. Los barriles de cerveza negra ya estaban siendo vaciados por manos ansiosas. Pero bajo la celebración, sentí la corriente de algo más. Tensión, expectación, miedo quizás, porque esta noche no era una ceremonia de reclamo cualquiera. Esta noche él estaría allí, el rey Ronan Ashford, el rey alfa de los territorios del norte, gobernante de 7 manadas, incluida la nuestra. Nunca lo había visto en persona. Rara vez salía de su fortaleza en las montañas Pico Helado, enviando emisarios para manejar asuntos que consideraba por debajo de su atención. Pero los rumores sobre él se extendían como la escarcha invernal, fríos e invasivos. Decían que era brutal en la batalla, despiadado con los traidores, que su lobo era tan enorme y oscuro que parecía un caballero con dientes y garras. Decían que había matado a su propio hermano en un desafío hace 3 años, que nunca había tomado pareja porque ninguna Sholf podía soportar la intensidad de su dominio. Y decían que esta noche estaba buscando algo, aunque nadie parecía saber qué. He oído que solo viene porque el consejo le ha obligado, susurró una joven omega a mi izquierda, con una voz apenas audible.
Decían que un rey sin reina es vulnerable a los desafíos. Necesita un heredero. No encontrará a nadie aquí, respondió su compañera, ajustándose las flores entrelazadas en su cabello oscuro. Todo el mundo sabe que es imposible satisfacerlo. 12 lobas de las manadas del este intentaron llamar su atención el año pasado. Las rechazó a todas antes de que pudieran siquiera hablar. Intenté imaginar qué tipo de mujer podría estar al lado de un hombre así. Alguien poderoso, probablemente hermosa, sin duda segura de sí misma y fuerte. Todo lo que yo no era. Mis dedos volvieron a encontrar el colgante de mi madre, recorriendo su forma familiar. El metal estaba caliente contra mi piel, más caliente de lo que debería, como si albergara un pequeño sol dentro de su curva plateada. La gran puerta se abrió de repente, con un estruendo que silenció todas las conversaciones. El aire frío entró a raudales, apagando varias velas cerca de la entrada y trayendo consigo el aroma de la nieve de la montaña y algo más. Algo salvaje y peligroso que hizo que mi tranquilo lobo se agitara de repente. Un destello de conciencia que rara vez sentía. La multitud se apartó como el agua. Los lobos se apartaron instintivamente cuando unas figuras emergieron de la oscuridad exterior. Los guardias fueron los primeros en llegar. 4 guerreros enormes con armaduras negras que absorbían la luz del fuego en lugar de reflejarla. Se movían con gracia depredadora, sus ojos escaneaban la sala en busca de amenazas con una intensidad que hizo que varios miembros de la manada bajaran la mirada en señal de sumisión. Detrás de ellos caminaban consejeros y cortesanos, cuyas finas ropas los identificaban como miembros de la corte real. Y entonces, por fin, apareció. El rey Ronan Ashford entró en la sala y la temperatura pareció bajar 10 degrees. Era más alto de lo que había imaginado, de hombros anchos y poderoso, de una forma que sugería una violencia cuidadosamente controlada. Su cabello era oscuro como las plumas de un cuervo, peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro de ángulos marcados y belleza severa, el tipo de rostro que pertenecía a las monedas antiguas, o que se tallaba en las laderas de las montañas como advertencia. Vestía ropa negra sencilla que, de alguna manera, lo hacía parecer más regio que cualquier corona. Y cuando se movía, había una gracia fluida en sus movimientos, la confianza tranquila de alguien que nunca había conocido el miedo, porque era él a quien los demás temían. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Incluso desde el otro lado del salón, podía ver que eran del color del ámbar salpicado de oro, ardiendo con una inteligencia que resultaba casi dolorosa de mirar. Esos sus ojos recorrieron a los lobos reunidos con algo parecido al desdén, como si todos fuéramos insuficientes antes incluso de que se molestara en mirarnos de verdad. Su mirada pasó por encima de mí sin detenerse. Por supuesto que lo hizo. Al fin y al cabo, yo era invisible, solo otra cara más entre la multitud, otra loba anodina que no merecía la pena reconocer. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, algo en mi pecho se retorció con una emoción que no sabía cómo nombrar. Quizá decepción o la confirmación de lo que siempre había sabido. Nunca me verían, nunca me elegirían, nunca sería más que la pálida sombra que era. Nuestro Pax Alpha, Jasper Thornwood, se adelantó para saludar al rey, inclinándose profundamente en una muestra de respeto que rayaba en la sumisión. Majestad, nos honra con su presencia. Hemos preparado todo según sus especificaciones. Las especificaciones eran adecuadas, interrumpió Ronin, con voz grave que resonaba fácilmente en la sala a pesar de su volumen conversacional. Procedamos. No tengo ningún interés en prolongar esto más de lo necesario. No había calidez en su tono, ni fingida cortesía. Hablaba como un hombre completamente aburrido por el procedimiento, como si estar allí fuera una obligación que le molestaba. Mi padre y los demás ancianos intercambiaron miradas, claramente inquietos por ese rechazo tan directo, pero nadie se atrevió a objetar. No se objetaba al rey Alfa. No si se quería conservar el territorio, la posición, la vida. La ceremonia comenzó con las palabras tradicionales pronunciadas en la lengua antigua, bendiciones invocadas a la diosa de la luna
que supuestamente velaba por todos los cambiaformas. Solo escuché a medias. Mi atención se centró, a pesar mío, en el rey, que estaba de pie cerca de la mesa principal, con una postura rígida y lo que parecía una impaciencia apenas contenida. Uno de sus guardias se inclinó para susurrarle algo, y vi un destello de irritación cruzar su rostro antes de que lo enmascarara con fría indiferencia. No quería estar allí. Eso era obvio. Fuera lo que el consejo le había exigido, él lo cumplía de mala gana. Y eso lo hacía de alguna manera más peligroso. Un hombre acorralado, incluso uno poderoso, era impredecible. La parte de la ceremonia dedicada a la elección era sencilla. Los lobos sin pareja se mezclaban y si sentían la atracción de un vínculo potencial, se acercaban a los ancianos para que lo reconocieran. No siempre era el destino. A veces era solo atracción, compatibilidad, interés mutuo, pero ocasionalmente la diosa de la luna bendecía a las parejas con un vínculo verdadero, una conexión que trascendía la elección y unía las almas. Lo había visto suceder una vez. Había visto a dos lobos reconocerse en una sala abarrotada y caer en los brazos del otro como si hubieran estado buscando ese momento toda su vida. No esperaba nada así para mí. Me conformaría con sobrevivir a la noche sin más humillaciones. La multitud comenzó a moverse. Las conversaciones se reanudaron en bajos murmullos mientras los lobos iniciaban la delicada danza de la observación y el acercamiento. Me quedé donde estaba, apoyada contra la pared, observando a los demás navegar por las complejidades sociales que yo nunca había dominado. Sage ya estaba riendo con un apuesto guerrero de la manada de Riverwood, con la mano en su brazo en un gesto que era a la vez casual y calculado. Otras lobas se habían colocado en el campo de visión del rey, con posturas que mostraban sutilmente sus atributos y miradas, que transmitían invitaciones que iban desde lo atrevido hasta lo desesperado. Ronin las ignoró a todas. Aceptó una copa de vino de un sirviente, pero no bebió, con la atención aparentemente centrada en algo más allá de la sala, más allá de la ceremonia, más allá de todos nosotros. Había una soledad en él, me di cuenta con sorpresa, bajo el poder y la fría la autoridad. Parecía profundamente solo, de una manera que resonaba en lo más profundo de mi pecho. Basta, me dije con firmeza. Deja de proyectar tus propios problemas en alguien que ni siquiera se daría cuenta de que existes. Me estaba girando hacia la puerta lateral, pensando en escabullirme temprano, cuando sucedió. Alguien me empujó con fuerza por detrás. Tropecé hacia adelante, agitando los brazos para intentar recuperar el equilibrio, pero mi pie se enganchó en el borde de la capa de alguien. Caí, sin elegancia, aterrizando con las manos y las rodillas en el centro del salón, con un estruendo que me pareció imposiblemente fuerte. Mi colgante se balanceó hacia adelante, reflejando la luz de las velas, y por un momento, la plata pareció brillar con luz propia. Las risas comenzaron de inmediato. «Mírala», se rió alguien. «Ni siquiera puede mantenerse en pie». Una vergüenza ardiente me invadió mientras me levantaba, con las palmas de las manos doloridas por el áspero suelo de piedra. Mantuve la mirada baja, sin querer ver la diversión o la lástima en los rostros que me rodeaban. «Levántate. Vete. Solo tú». Esa única palabra cortó las risas como una espada atraviesa la seda. La voz de Ronin, aguda y autoritaria, tenía una autoridad que hizo que todos los lobos del salón se quedaran instintivamente paralizados. El de pelo rubio dijo: «Mírame». Mi corazón se detuvo de verdad, y luego volvió a latir con un doloroso sobresalto que me hizo doler el pecho. Seguro que no se refería a mí. Había otras lobas rubias allí, más guapas, más fuertes. Pero la sala se había quedado completamente en silencio y podía sentir el peso de docenas de miradas clavándose en mi espalda, empujándome lentamente hacia lo inevitable. Tan lentamente que parecía como si me moviera a través de miel. Levanté la cabeza y me encontré con los ardientes ojos dorados del rey Alfa. El mundo se redujo a esos ojos, de un dorado fundido bordeado de un ámbar más oscuro que parecía latir con un fuego interior. Durante un latido, durante una eternidad, el rey Ronin me miró con una intensidad que me hizo sentir desnuda.
Cada insuficiencia y cada miedo secreto quedaron al descubierto bajo esa mirada despiadada. No podía respirar, no podía pensar. Mi lobo, ese susurro silencioso de presencia, de repente se adelantó con una fuerza que me hizo jadear, presionando mi conciencia con algo que se parecía casi a un reconocimiento. Entonces su expresión se estremeció. El momento se rompió como cristal, y la fría indiferencia volvió a su lugar tan rápidamente que me pregunté si había imaginado ese destello de ¿qué? Sorpresa, confusión. Fuera lo que fuera, desapareció, dejando solo la dureza de su rostro marcado por líneas de desdén. «Ponte de pie correctamente», dijo con voz seca. «Estás haciendo el ridículo». Las palabras me golpearon como un golpe físico, a mi alrededor. Oí cómo se reanudaban las risitas apenas reprimidas. Sentí el juicio que irradiaban todos los lobos del salón. Por supuesto, eso era todo. Disgusto por mi torpeza, irritación por la interrupción. ¿Qué había pensado? Que el rey Alfa vería en mí algo que nadie más había visto nunca. Me puse en pie a toda prisa, con la cara ardiendo de humillación. «Lo siento, Majestad, no era mi intención. Tus intenciones son irrelevantes». Se dio la vuelta, despidiéndome como si ya hubiera dejado de existir. Alpha Thornwood, si pudiéramos continuar sin más interrupciones. No esperé a escuchar la respuesta de mi alfa. Me di la vuelta y huí, abriéndome paso entre la multitud hacia la entrada lateral, con la vista nublada por las lágrimas. Me negué a dejarme vencer. A mis espaldas, la ceremonia continuaba. Las voces volvían a elevarse en conversaciones y risas mientras todos pasaban página tras el entretenido momento en que la loba débil había hecho el ridículo. El aire frío de la noche me golpeó la cara como una bendición cuando por fin salí por la puerta al patio. Me temblaban las manos, todo mi cuerpo temblaba, estremecido por una emoción demasiado grande para nombrarla. Vergüenza, sí, pero también algo más. Algo que se parecía a una pérdida, aunque no podía entender qué había perdido cuando nunca había tenido nada para empezar. Apoyé la espalda contra la áspera pared de piedra y respiré profundamente, tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón. «Estúpida», susurré a la oscuridad. «Qué estúpida por pensar eso». ¿Pensar qué? La voz me hizo sobresaltar y me giré para encontrar una figura que se desprendía de las sombras cerca de la pared del jardín. Por un momento aterrador, pensé que podría ser el rey que venía a humillarme aún más. Pero cuando la luz de la luna iluminó sus rasgos, vi a alguien más joven, menos severo. Tenía el mismo cabello oscuro, la misma estructura ósea aristocrática, pero sus ojos eran más suaves, de un marrón más claro, y su sonrisa transmitía una calidez genuina. Que alguien realmente se fije en ti. No estaba pensando en nada, dije rápidamente, secándome los ojos. Debería volver dentro. Lo siento. No me había dado cuenta de que había alguien más aquí fuera. No te disculpes y desde luego, no vuelvas dentro todavía. Se acercó y percibí su aroma, a pino y pergamino, con un trasfondo de autoridad que lo identificaba como alguien importante, aunque no tan abrumador como la presencia del rey. Deja que se olviden primero de tu dramática entrada. Créeme, habrá una docena de escándalos más antes de que termine la noche. Así es como suelen ir estas cosas. A pesar mío, sentí una pequeña sonrisa en mis labios. Hablando por experiencia, Dios, sí. He asistido a más ceremonias de estas de las que puedo contar. Y siempre son iguales. Posturas, política y actuaciones. Todo el mundo fingiendo buscar el amor verdadero, mientras en realidad calcula alianzas y ventajas. Se apoyó contra la pared a mi lado, con una postura relajada que sugería que realmente no le importaba el protocolo. Por cierto, soy Dante, primo de Ronan y desafortunado consejero. Se me cortó la respiración. El primo del rey. Debería inclinarme, debería mostrar el debido respeto, pero Dante ya estaba rechazando el gesto antes de que pudiera completarlo. Nada de eso, por favor. Ya tengo suficiente formalidad dentro. Aquí fuera solo somos dos personas que se esconden de una fiesta tediosa. Soy Ember, dije en voz baja. Nadie importante.
Dudo que eso sea cierto. Sus ojos eran amables mientras me estudiaban, y me relajé un poco bajo ese suave escrutinio. Cualquiera que consiga captar la atención de Ronin, aunque sea por un momento, es sin duda alguien importante. Él no me estaba prestando atención. Solo estaba irritado por la interrupción. ¿Eso es lo que piensas? La sonrisa de Dante se volvió pensativa. Interesante. Sabes, conozco a Ronin desde que nació. Lo he visto en batalla, en reuniones del consejo, en cientos de ceremonias como esta. Y nunca, ni una sola vez, lo he visto mirar a alguien como te ha mirado a ti ahora mismo. Te equivocas, pero mi corazón volvía a latir demasiado rápido. La esperanza luchaba con la certeza en mi pecho. Me miró con disgusto, con desdén, igual que me mira todo el mundo. No. La voz de Dante era firme. Te miró como si acabaras de sacar al mundo de su eje y él estuviera tratando de averiguar cómo volver a ponerlo en marcha. Créeme, eso no es disgusto, es miedo. La idea de que el rey Alfa tuviera miedo de algo, y mucho menos de mí, era tan absurda que casi me echo a reír. Pero había algo en la expresión de Dante que me detuvo, una seriedad que sugería que no se estaba burlando. Antes de que pudiera responder, se oyeron voces desde la puerta, los guardias haciendo su ronda. Dante se enderezó, y su calidez informal se transformó ligeramente en corrección. Debería volver antes de que envíen un grupo de búsqueda. Pero Ember esperó hasta que lo miré a los ojos. No te creas todo lo que te dices a ti mismo sobre ser invisible. A veces, las personas más poderosas son aquellas que todos pasan por alto. Me apretó brevemente el hombro, un gesto de amistad inesperado, y luego desapareció hacia el vestíbulo, dejándome sola con mi confusión y las frías estrellas sobre mi cabeza. Me quedé fuera más tiempo del que debería, dejando que el aire nocturno me despejara la mente y enfriara mis mejillas ardientes cuando finalmente volví a entrar. La ceremonia había avanzado hasta la parte del banquete. Los lobos se reunieron alrededor de mesas repletas de comida. La formalidad inicial se disolvió en algo más relajado. Encontré un asiento en el extremo más alejado de una mesa, junto a unos cuantos omegas que me saludaron cortésmente con la cabeza, pero no intentaron entablar conversación conmigo. No me importó. Prefería el silencio, excepto que no podía evitar que mis ojos se desviaran hacia la mesa principal, donde se sentaba el rey Ronin, con una postura aún rígida a pesar del vino que fluía libremente a su alrededor. Me di cuenta de que no estaba comiendo, solo estaba sentado allí como una estatua tallada, mientras los líderes de la manada y sus familias intentaban sin éxito entablar conversación con él. Varias lobas habían intentado acercarse a él a lo largo de la noche, pero sus guardias las habían rechazado antes de que pudieran acercarse lo suficiente como para hablar con él. Entonces, sus ojos se posaron directamente en el lugar donde yo estaba sentada, y se encontraron con los míos con la precisión de una flecha que da en el blanco. Esta vez no aparté la mirada. No podía apartarla. Durante un largo momento que se alargó y se curvó como metal al rojo vivo. Nos miramos fijamente a través del abarrotado salón. Su expresión no revelaba nada, pero había algo en la forma de su mandíbula, en la tensión de sus hombros, que delataba una lucha interna. Entonces, uno de sus consejeros le dijo algo urgente al oído y el hechizo se rompió. Se levantó bruscamente, interrumpiendo lo que fuera que le estaba diciendo el hombre, y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida, con sus guardias apresurándose a seguirlo. No miró atrás. La ceremonia continuó sin él, aunque su ausencia provocó una oleada de especulaciones entre la multitud. Oí susurros sobre la notoria impaciencia del rey, su incapacidad para tolerar las obligaciones sociales, su desprecio general por todo lo que no tuviera que ver con la guerra o la gestión del territorio. Pero también oí otros susurros, más bajos, sobre cómo había mirado a alguien, lo inusual que era eso, cómo sus guardias parecían más tensos de lo habitual. Me dije a mí misma que no significaba nada, que estaba buscando un significado en miradas aleatorias, desesperada por encontrar una validación donde no la había. Pero cuando regresé a mi pequeña habitación en los aposentos de la manada a altas horas de la noche, agotada y emocionalmente agotada,
encontré algo esperando en mi almohada. Una sola rosa blanca, con sus pétalos perfectos y luminosos a la luz de la luna que entraba por mi ventana, y atada al tallo con una cinta negra, una pequeña tarjeta con el sello real. Mis manos temblaban mientras la desplegaba, esperando. No sabía qué. Una citación, una advertencia. En cambio, solo había una palabra escrita en letra mayúscula y llamativa. ¿Pronto? No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana, con la rosa en la mano, observando cómo la luna trazaba su camino por el cielo, mientras mi tranquilo lobo caminaba dentro de mí con una agitación que nunca antes había sentido. Algo había cambiado. Algo fundamental había cambiado en la estructura de mi mundo. Y estaba aterrorizada porque no entendía lo que significaba ni lo que vendría después. A la mañana siguiente se produjo un caos de otro tipo. Me desperté con gritos en los pasillos, el sonido de pasos apresurados y voces elevadas que transmitían un agudo pánico. Cuando abrí la puerta de par en par, casi choqué con uno de los guerreros de la manada que pasaba corriendo. ¿Qué está pasando?, le grité, pero no se detuvo. Ni siquiera redujo la velocidad. Me vestí rápidamente y corrí hacia el salón principal, con el corazón latiéndome con fuerza por un temor indescriptible. El lugar estaba repleto de lobos, todos hablando al mismo tiempo, con el aire cargado de ansiedad y un miedo apenas controlado. Capté fragmentos de conversación mientras me abría paso entre la multitud. La frontera oriental fue atacada al amanecer. No hay supervivientes. Se me heló la sangre. Los ataques fronterizos no eran infrecuentes. Lobos solitarios, disputas territoriales, el desafío ocasional de manadas rivales. Pero el nivel de miedo en la sala sugería algo mucho peor que las escaramuzas habituales. Silencio. La voz del Alpha Thornwood atravesó el ruido como un trueno. Se encontraba de pie en la plataforma elevada al final de la sala, con el rostro serio, y a su lado se me revolvió el estómago. Allí estaba el rey Ronin, aún más peligroso a la luz del día que la noche anterior. Su expresión era de piedra, pero sus ojos ardían con una furia que hizo que varios lobos retrocedieran instintivamente. Hemos recibido noticias de las patrullas del este, continuó Thornwood con voz grave. Al amanecer, nuestro puesto fronterizo fue atacado. Los atacantes no eran lobos solitarios. Estaban organizados, bien armados y dejaron un mensaje. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Exigen que cedamos nuestro territorio a la coalición del sur o nos enfrentaremos a ataques sistemáticos contra todas las manadas bajo el dominio del norte. La sala estalló en gritos de indignación y miedo. La coalición del sur era una alianza informal de manadas que se había negado a aceptar la reivindicación de Ronin sobre los territorios del norte 3 años atrás. Habían permanecido en silencio desde la guerra que estableció su dominio. Pero todos sabían que la paz era, en el mejor de los casos, frágil, sostenida por el agotamiento mutuo más que por una resolución genuina. ¿Cuántos hemos perdido?, gritó alguien, y el silencio que siguió fue respuesta suficiente. Ronin dio un paso adelante y la temperatura de la sala pareció bajar. 23 guerreros destinados en el puesto avanzado. Muertos. El ataque había sido quirúrgico, diseñado para enviar un mensaje sin provocar una represalia inmediata. Su voz era firme, controlada, pero yo podía oír la rabia que hervía bajo cada palabra. Han cometido un error. Creen que somos vulnerables, que las disputas internas y las exigencias de la tradición nos han debilitado. Sus ojos recorrieron a los lobos reunidos y vi a varios retroceder ante esa mirada despiadada. Se equivocan. ¿Cuáles son sus órdenes, Majestad? Mi padre dio un paso adelante desde el grupo de ancianos, con voz firme, a pesar del miedo que podía ver en la postura de sus hombros. Fortificamos todas las fronteras, triplicamos las patrullas. Nadie se mueve entre territorios sin la autorización de mis comandantes. Ronin apretó los puños a los lados. Y enviaremos nuestro propio mensaje. Quieren guerra. Les daremos una que nunca olvidarán. Las palabras deberían haber sido tranquilizadoras. Una demostración de fuerza por parte de un rey poderoso. Pero sentí un frío que se extendía por mi pecho, porque entendí lo que eso significaba. Guerra, guerra de verdad.
No solo escaramuzas y gestos. Y en la guerra siempre eran los más débiles los que más sufrían. Los que no podían luchar, no podían defenderse, no podían ser más que víctimas. El colgante de mi madre pesaba sobre mi piel, y me encontré tocándolo inconscientemente, buscando consuelo en el metal familiar. La fuerza no siempre es ruidosa, pero ¿de qué servía la fuerza silenciosa cuando el mundo exigía violencia? Amber Thornwood. El sonido de mi nombre en esa voz profunda y autoritaria hizo que todas las cabezas se volvieran hacia mí. Ronin me miraba directamente. Su expresión era indescifrable. Quédate después de esta asamblea. Hay algo que debemos discutir. El silencio era absoluto. Todos me miraban a mí, al rey, tratando de entender por qué el rey Alfa elegiría al lobo más débil de la manada para una conversación privada. Vi cómo el rostro de mi padre palidecía. Vi cómo la expresión de Sage se torcía con celosa confusión. Vi a Dante de pie detrás de Ronin con algo que parecía casi satisfacción en su sonrisa cómplice. Y vi cómo Ronan apretaba la mandíbula con más fuerza. Vi cómo flexionaba las manos, como si resistiera el impulso de alcanzar algo. Vi cómo sus ojos no se apartaban de los míos, incluso mientras seguía dirigiéndose a la asamblea, fuera lo que estaba pasando, fuera lo que fuera aquello, supe con absoluta certeza que mi vida acababa de cambiar irrevocablemente. La pregunta era si sobreviviría a lo que vendría después. La asamblea se dispersó lentamente. Los lobos me lanzaban miradas curiosas y sospechosas mientras se marchaban. Me quedé donde estaba, con los pies clavados en el suelo, mientras mi mente barajaba mil posibles razones por las que el rey podría querer hablar conmigo. Ninguna de ellas era buena. ¿Había infringido algún protocolo la noche anterior? ¿Estaba enfadado por el alboroto que había causado? O peor aún, y este pensamiento me revolvió el estómago, alguien me había acusado de algo, me había utilizado como chivo expiatorio del ataque de esa noche. Finalmente, solo quedaron unos pocos. Ronin, Dante, varios guardias reales, mi padre y Alpha Thornwood, y yo, sola en el centro del salón, sintiéndome como una presa atrapada en campo abierto. Ronin bajó de la plataforma con esa elegancia depredadora. Cada paso deliberado, medido. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados más oscuros de sus ojos ámbar, lo suficientemente lejos como para que no pudiera considerarse amenazante. Pero su presencia era amenazante de todos modos. Un peso de poder que presionaba mi piel como un contacto físico. ¿Sabes por qué he venido a tu territorio, Ember? Su voz era ahora más tranquila, dirigida solo a los que quedábamos allí. Usar mi nombre de pila me pareció íntimo, de alguna manera inapropiado dada nuestra posición, pero nadie se atrevió a comentar nada. El consejo cree que necesito una reina. Durante el último año me han presentado a las lobas elegibles, cada una más ansiosa que la anterior por reclamar el poder a través del matrimonio. No entendía a dónde iba a parar todo esto, pero me mantuve en silencio, esperando. Las rechacé a todas. ¿Sabes por qué? Se acercó y percibí ese aroma salvaje que se aferraba a él como las tormentas invernales y los bosques oscuros, porque ninguna de ellas tenía lo que yo necesitaba. Ninguna de ellas tenía... Se detuvo, con una expresión de frustración en el rostro antes de controlarse a la fuerza. Y entonces, anoche, entré en este salón y percibí un aroma que me dejó helada. Un aroma que mi lobo reconoció con cada fibra de su ser. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. No, no podía estar diciendo lo que yo creía que estaba diciendo. No era posible. Cosas como esta no le sucedían a lobos como yo. Eres mi compañera, Amber Thornwood. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua tranquila, enviando ondas que remodelarían todo lo que tocaran. La diosa de la luna, en su infinita sabiduría o cruel humor, me ha unido a ti. El mundo se inclinó de verdad, el suelo parecía moverse bajo mis pies hasta que tuve que bloquear las rodillas para no tambalearme. Compañera, la palabra resonó en mi cabeza, imposible y aterradora, y de alguna manera, inevitable al mismo tiempo.
Mi lobo se lanzó hacia adelante con una alegría tan feroz que me dolía el pecho, reconociendo lo que mi mente consciente luchaba por aceptar. No, la palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Pequeña y sin aliento, pero desafiante al fin y al cabo. Eso no es... no puede ser. Te equivocas. Algo brilló en los ojos de Ronin. Sorpresa, tal vez, o ira por haber sido contradicho. No me equivoco con los vínculos de pareja. El olor es inconfundible. Mi lobo conoce al tuyo, aunque el tuyo sea demasiado débil para reconocer adecuadamente la conexión. Sin embargo, la crueldad casual de esa observación, demasiado débil, aterrizó como una espada entre mis costillas. Por supuesto, mi lobo era demasiado tranquilo para sentir lo que él sentía tan claramente. Por supuesto, incluso en esto, lo único que debería ser igual entre compañeros, yo me quedaba corta. Su Majestad. Mi padre dio un paso adelante, con voz cautelosa y diplomática. Seguramente ha habido alguna confusión. Mi hija, ella es... su linaje es fuerte, pero su lobo siempre ha estado poco desarrollado. Quizás el olor que detectaste provenía de otra persona en el salón. ¿Estás sugiriendo que no puedo identificar a mi propia pareja? La voz de Ronan se redujo a un ronroneo peligroso, y mi padre inmediatamente inclinó la cabeza en señal de sumisión. Que soy tan incompetente que confundiría a una loba con otra. Por supuesto que no, Majestad. Solo quería decir que lo que usted quiere decir es que le resulta inconveniente que su débil hija esté unida al rey. La atención de Ronan volvió a centrarse en mí y me sentí clavada bajo esa mirada dorada como una mariposa en el tablero de un coleccionista. Entonces somos dos. Créame cuando le digo que esto es lo último que quería. Una compañera que apenas puede transformarse, que no tiene valor político, ni fuerza que ofrecer, ni capacidad para estar a mi lado como igual. Cada palabra era un nuevo corte, pero el vínculo no se preocupa por nuestras preferencias. Simplemente es. Entonces recházalo. Levanté la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos, incluso cuando las lágrimas ardían detrás de los míos. Si soy tan decepcionante, tan inconveniente, entonces rechaza el vínculo. Estoy segura de que a la diosa de la luna no le importará si eliges a alguien más adecuado en su lugar. Un músculo se le tensó en la mandíbula. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Eres el rey alfa. Puedes hacer lo que quieras porque rechazar un vínculo de pareja es como arrancarte la mitad del alma. Por primera vez, algo más que fría autoridad se coló en su voz. Un cansancio que sugería un antiguo dolor. Se puede hacer, sí, pero deja a ambos lobos dañados, rotos de una forma que nunca se cura del todo. He visto lo que le hace a la gente. No elegiré ese camino a menos que no haya absolutamente ninguna otra opción. ¿Y entonces qué? Me temblaban las manos, así que las junté detrás de la espalda, donde él no pudiera verlas. ¿Planeas reclamarme como tu compañera mientras dejas claro que desearías que fuera otra persona? ¿Mantenerme como un secreto vergonzoso mientras sigues buscando a alguien digno? Ember. Dante comenzó a hablar, pero Ronin lo interrumpió con un gesto brusco. Lo que planeo, dijo el rey, con voz dura como el hielo del invierno, es darnos tiempo a ambos para adaptarnos a esta situación. Vendrás a la fortaleza del Pico Helado como mi invitada. Exploraremos si hay alguna posibilidad de que esto funcione. Si después de un periodo razonable ambos acordamos que el vínculo es demasiado incompatible para honrarlo, discutiremos alternativas. No era una petición. Los guardias reales ya estaban firmes, claramente preparados para escoltarme, estuviera de acuerdo o no. Miré a mi padre, esperando, ¿qué? Protección, apoyo. Pero él no me miró a los ojos. Su expresión era cuidadosamente inexpresiva, lo que me decía todo lo que necesitaba saber. Si el rey quería llevarme, mi manada no podría oponerse. Necesito tiempo para empacar mis cosas, dije en voz baja, odiando lo débil que sonaba mi voz. Tienes una hora. Ronan se dio la vuelta, despidiéndome. Dante te acompañará. No intentes huir. Mis guardias ya conocen tu olor, y no hay ningún lugar en los territorios del norte donde puedas esconderte y yo no te encuentre. La amenaza era clara, pero, debajo de ella,
escuché algo más, casi como miedo, como si esperara que huyera y una parte de él temiera la persecución que seguiría. Pero eso no tenía sentido. ¿Por qué le importaría que huyera si había dejado claro que no era más que una obligación no deseada? Dante me tocó suavemente el codo y me guió hacia la puerta. Fui aturdida, con la mente acelerada, incapaz de procesar nada con claridad. Detrás de nosotros oí al Alpha Thornwood preguntar por las medidas de seguridad y a mi padre indagar sobre los protocolos adecuados para que un miembro de la manada entrara al servicio real. Sus voces se desvanecieron cuando Dante me condujo por el pasillo hacia los aposentos residenciales. Sé que ha sido brutal, dijo en voz baja una vez que estuvimos fuera del alcance del oído. Ronin tiene muchos talentos, pero la gentileza no es uno de ellos, especialmente cuando está asustado. No está asustado, está enfadado porque el destino le ha emparejado con alguien inútil. Está aterrorizado. Dante se detuvo y se volvió hacia mí. Amber, tienes que entenderlo. Ronin no ha dejado que nadie se le acerque en años. No desde... Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. No desde que su hermano le desafió por el trono. La traición casi lo destruyó. Construyó muros tan altos y gruesos que nadie podía llegar a la persona que había debajo. Y ahora el vínculo de pareja amenaza con derribar todas esas defensas, y él está entrando en pánico. Eso no justifica que me trate como si no valiera nada. No, no lo justifica, y se lo diré cuando se calme lo suficiente como para escucharme. La sonrisa de Dante era burlona. Por lo que vale, creo que eres exactamente lo que él necesita. Alguien que no se deje intimidar por la corona o el título. Alguien que vea al hombre que hay debajo de toda esa armadura y no se impresione. Quería discutir para señalar que Ronin me aterrorizaba, que no tenía capacidad para desafiar o cambiar a alguien tan poderoso. Pero habíamos llegado a mi habitación y tenía menos de una hora para empacar una vida que nunca esperé dejar atrás. Mis pertenencias cabían en un solo baúl gastado. Ropa que había remendado demasiadas veces para contarlas. Unos pocos libros que mi madre me había dejado. El cepillo de plata que ella usaba para peinarme antes de desaparecer. Empacé mecánicamente. Mis manos realizaban movimientos familiares mientras mi mente luchaba con la realidad imposible. Compañera del rey Alfa. Era como algo sacado de los cuentos antiguos, excepto que en esos cuentos la elegida siempre era especial, siempre tenía un poder secreto, no era débil, no era invisible, no era yo. ¿Puedo darte un consejo?, preguntó Dante desde donde se apoyaba en el marco de la puerta, dándome privacidad sin dejar de vigilar. No intentes ser lo que crees que él quiere. Ronin está harto de que la gente actúe para él, fingiendo ser algo que no son para ganarse su favor. Sé tú misma, la mujer lo suficientemente valiente como para discutir con un rey delante de su corte. Yo no era valiente, era estúpida. A veces, desde fuera, ambas cosas parecen lo mismo. Se apartó del marco de la puerta mientras yo cerraba el maletero. ¿Lista? No lo estaba. Nunca estaría lista para esto, pero asentí de todos modos, tocando el colgante de mi madre por última vez en busca de valor antes de seguir a Dante por el pasillo. El patio estaba lleno de actividad. Se ensillaban caballos, los guardias revisaban las armas, se cargaban carros de suministros, esperaba un carruaje real, con la laca negra brillando bajo el sol de la mañana. El escudo de Ashford estaba grabado en plata en sus puertas. Nunca había viajado en carruaje. Los lobos de manada solían viajar a pie o a caballo, reservando los medios de transporte lujosos para los ancianos o los heridos. Ronin estaba de pie cerca del caballo que iba en cabeza, hablando en voz baja con uno de sus comandantes. Se había cambiado la ropa ceremonial de la noche anterior por ropa de viaje, cuero oscuro y tela reforzada, diseñada para ofrecer movilidad y protección. Tenía todo el aspecto de un rey guerrero, peligroso y distante, y mi estómago se revolvió con una nueva ansiedad. Levantó la vista cuando nos acercamos y sus ojos encontraron los míos con una precisión inquietante. Por un momento, algo desprevenido cruzó su rostro, tal vez nostalgia o arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que no pude estar segura de si lo había imaginado.
Pon su baúl en el segundo carro. Ella viajará en el carruaje con Dante, no con él. Por supuesto que no. Yo era una carga que se transportaba, no una compañera a la que cortejar. Me dije a mí misma que estaba aliviada, que lo último que quería era estar atrapada en un espacio cerrado con alguien que me miraba como si fuera un problema que había que resolver. Pero bajo ese alivio se escondía un vacío dolor de rechazo. El viaje a Frost Peak duró 3 días. Viajamos desde el amanecer hasta el anochecer, parando solo para descansar los caballos y tomar breves comidas. Vi poco a Ronin durante el viaje. Cabalgaba con sus guardias al frente de la columna, explorando en busca de amenazas y manteniendo un perímetro. Dante resultó ser una buena compañía, llenando el silencio con historias sobre la vida en la corte y los diversos territorios bajo el dominio del norte. Noté que hablaba con cuidado sobre ciertos temas. Nunca mencionó directamente al hermano de Ronin. Nunca explicó las circunstancias exactas del desafío que terminó en muerte. Pero sí compartió otras cosas. Cómo Ronin había heredado el trono a los 19 años cuando su tío murió en batalla contra la coalición del sur. Cómo había pasado los siguientes 4 años consolidando el poder y aplastando la resistencia hasta que ninguna manada se atrevió a desafiar su autoridad. Cómo el peso del liderazgo había desgastado poco a poco al chico risueño y cálido que Dante recordaba de su infancia, dejando atrás al rey frío que todos temían. Necesita a alguien que le recuerde que sigue vivo bajo todo ese hielo, dijo Dante la segunda noche, mientras acampábamos en un claro rodeado de pinos centenarios. Alguien que pueda traspasar sus defensas y tocar la parte de él que aún recuerda cómo sentir. Ese no soy yo. Me quedé mirando la hoguera, observando cómo bailaban y cambiaban las llamas. No tengo ese tipo de fuerza. Tienes exactamente esa fuerza. Solo que aún no lo reconoces. Se levantó y se estiró. Duerme un poco. Mañana llegaremos a Frost Peak y querrás estar descansado. La fortaleza puede resultar abrumadora la primera vez que la ves. No se equivocaba. Cuando coronamos la última cresta a la tarde siguiente y Frost Peak apareció ante nuestros ojos, se me cortó la respiración. La fortaleza se alzaba desde la ladera de la montaña como algo esculpido por los dioses en lugar de construido por lobos. Enormes muros de piedra que parecían crecer orgánicamente desde el acantilado. Torres que se elevaban hacia el cielo como llamas congeladas. Puentes que salvaban distancias imposibles entre las agujas. La nieve se adhería a todo, haciendo que toda la estructura brillara como un diamante bajo el pálido sol. Era hermosa y terrible a la vez. Un monumento al poder y al aislamiento. Hogar, dulce hogar, murmuró Dante. O, como lo llama Ronin, la jaula con las mejores vistas. El carruaje atravesó unas puertas que parecían lo suficientemente gruesas como para resistir las armas de asedio y entró en un patio donde docenas de sirvientes y guardias ya estaban firmes. Sentí sus miradas sobre mí cuando bajé. Oí los susurros inmediatamente. Lo sabían, por supuesto que lo sabían. La noticia de la compañera del rey habría llegado a la fortaleza antes que nosotros, transportada por jinetes rápidos o tal vez simplemente por la misteriosa forma en que la información siempre viajaba en las manadas de lobos. Ronin esperaba en lo alto de las escaleras del patio, flanqueado por consejeros y funcionarios. Parecía aún más imponente aquí, en su propio dominio, irradiando autoridad como el calor de una forja. Cuando nuestras miradas se cruzaron, volví a sentir esa atracción. Mi lobo se estiró hacia él con un anhelo desesperado, mientras mi mente retrocedía ante el evidente desagrado de su rígida postura. Bienvenida a Frost Peak, Ember Thornwood. Su voz resonó en el patio, formal y fría. Te darán alojamiento en el ala este. Los sirvientes atenderán tus necesidades. Mañana hablaremos de las expectativas y los límites. Se volvió hacia una de las mujeres que esperaban cerca. Una Sheolf mayor, con mechas plateadas en el pelo y ojos amables. Marina te llevará a tus habitaciones. Si necesitas algo, pregúntale a ella. Luego se alejó, desapareciendo en la fortaleza sin mirar atrás, dejándome de pie en el patio, rodeada de extraños, más sola de lo que jamás me había sentido en mi vida. Marina se adelantó con una sonrisa amable. No le hagas caso, querida. El rey nunca ha sido bueno con los sentimientos. Ven,
Te mostraré dónde te alojarás. Creo que tus habitaciones te resultarán muy cómodas. Las seguí por pasillos que parecían no tener fin. Mis pasos resonaban en los suelos de piedra pulida. Pasamos por habitaciones llenas de tesoros cuyo valor era incalculable. Tapices que representaban batallas y ceremonias. Ventanas que daban a valles tan hermosos que parecían irreales. El ala este era más tranquila, más privada. Los pasillos estaban llenos de puertas que permanecían cerradas. Mis aposentos estaban al final del pasillo, una suite de habitaciones que habría cabido en la casa de toda mi familia en el territorio de Greystone. La habitación principal tenía muebles más elegantes que cualquier cosa que yo hubiera tenido jamás. Alfombras gruesas cubrían el suelo y la chimenea ya ardía alegremente. A través de un arco, vislumbré un dormitorio con una cama con dosel cubierta con seda azul oscuro. El rey quería que estuvieras cómoda, dijo Marina, ayudando a uno de los sirvientes a traer mi único baúl gastado. Parecía patéticamente pequeño en medio de todo ese lujo. Las comidas se pueden servir en tu habitación o puedes cenar en el salón principal. La biblioteca está en la tercera planta, si te gusta leer. Los jardines son preciosos, incluso en invierno, si no le importa el frío. ¿Y el rey? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Dónde están sus aposentos? La expresión de Marina se suavizó con algo parecido a la lástima. En el ala oeste, querida. En el lado opuesto de la fortaleza. Él, él pensó que quizá preferiríais mantener cierta distancia mientras os adaptáis. ¿Distancia? Sí, eso tenía sentido. Mantener a la compañera no deseada escondida donde no fuera un recordatorio constante de la obligación y la decepción. Logré esbozar una sonrisa que se sentía frágil. Gracias, Marina. Has sido muy amable. Dudó en la puerta, claramente queriendo decir algo más, pero finalmente solo asintió y se marchó, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Por fin sola. Me hundí en el borde de la enorme cama y dejé que las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días finalmente cayeran. Lloré por la vida que había dejado atrás, por el fácil rechazo de mi padre, por el vínculo de pareja que parecía más una maldición que una bendición. Lloré por la soledad que veía en los ojos de Ronan, la soledad que reflejaba la mía, y por la imposibilidad de salvar la brecha que nos separaba. Y lloré porque, en el fondo, bajo todo el miedo y el dolor, mi loba aún lo anhelaba con una intensidad que me aterrorizaba. Finalmente, las lágrimas se detuvieron. Me lavé la cara en el lavabo que había allí, desempaqué mis escasas pertenencias y me quedé de pie junto a la ventana, contemplando cómo caía la noche sobre las montañas. En algún lugar de esta vasta fortaleza, Ronin estaba haciendo lo mismo. Quizás preguntándose si la diosa de la luna había cometido un terrible error. Probablemente deseando que el destino hubiera elegido otra cosa, toqué el colgante de mi madre, sacando fuerzas de su familiar peso. La fuerza no siempre es ruidosa. A veces es el susurro lo que perdura cuando los gritos fallan. No sabía cómo ser reina. No sabía cómo estar al lado de un rey, ni cómo manejar la política de la corte, ni cómo ser otra cosa que lo que siempre había sido. Una brasa invisible y anodina. Pero había sobrevivido hasta entonces aguantando, encontrando una fuerza tranquila en los pequeños momentos. Quizás eso fuera suficiente, o quizás esto fuera solo el comienzo de un nuevo tipo de soledad, dorada y hermosa, pero en última instancia vacía. Solo el tiempo lo diría. Los días que siguieron se difuminaron en un extraño ritmo de aislamiento y observación. Exploré la fortaleza como un fantasma que ronda su propio más allá. Deambulando por pasillos que parecían interminables, descubriendo habitaciones llenas de historias que no entendía. La biblioteca se convirtió en mi santuario. 3 pisos de libros que se extendían hacia techos abovedados. Conocimiento acumulado durante generaciones de gobierno de Ashford. Me perdí en textos sobre la política de las manadas, las costumbres antiguas, la compleja red de alianzas que mantenía unidos los territorios del norte. Solo veía a Ronin de lejos. Pasaba por el gran salón mientras yo estaba sentada leyendo en un rincón,
con la atención puesta en los consejeros que informaban sobre los movimientos fronterizos y las preocupaciones sobre los suministros. Una vez lo vi entrenando en el patio con sus guerreros, con movimientos fluidos y letales. Su lobo oscuro emergió brevemente en una demostración que hizo que todos los demás cambiaformas presentes inclinaran la cabeza en instintiva sumisión. Nunca miró en mi dirección. Nunca reconoció mi presencia. El vínculo me atraía constantemente. Un dolor sordo bajo el esternón. Mi lobo gimiendo por la necesidad de estar cerca de él, de salvar la distancia física que él mantenía con tanto cuidado. Por la noche, soñaba con ojos dorados y tormentas invernales, y me despertaba con lágrimas en las mejillas y un vacío que ningún lujo podía llenar. Marina me visitaba a diario, trayéndome comida y conversando amablemente conmigo. Me hablaba del personal de la fortaleza, de la compleja jerarquía de sirvientes y guardias, de la delicada danza de la política de la corte. A través de ella, supe que a muchos les parecía extraño que el rey mantuviera recluida a su compañera, que circulaban rumores sobre si el vínculo era real o una maniobra política. Otros sugerían que yo había hecho algo que le había disgustado, que mi evidente debilidad había resultado demasiado vergonzosa para reconocerla públicamente. No hagas caso a los rumores, me aconsejó Marina, mientras dejaba el té de la tarde en mi salón. El rey tiene sus razones para todo, incluso cuando esas razones no tienen sentido para el resto de nosotros. Pero habían pasado 2 semanas desde nuestra llegada, y Ronin solo me había dirigido la palabra una vez. Un breve encuentro formal en el pasillo, donde me preguntó si mis aposentos eran adecuados, y aceptó mi respuesta afirmativa con un seco asentimiento antes de marcharse. La prometida conversación sobre expectativas y límites nunca se materializó. Parecía que sus expectativas eran sencillas, que yo me quedara en mi lujosa jaula mientras él fingía que no existía. Podría haber seguido aceptando ese acuerdo indefinidamente. Podría haber dejado que los días se convirtieran en meses de cómodo aislamiento si no hubiera sido por la carta. Llegó en una mañana gris, entregada por un joven mensajero nervioso, que prácticamente se la tiró a Marina antes de huir. Me di cuenta de que el sello estaba roto. Alguien ya la había leído antes de decidir que yo debía verla. Marina estaba pálida cuando me la entregó, con las manos ligeramente temblorosas. Señorita Amber, creo que quizá debería leer esto en privado. El papel era barato, la letra tosca, pero legible, y las palabras hicieron que mi sangre se helara. A la débil que finge ser reina. ¿Crees que has ganado algo? ¿Crees que ser la compañera del rey te hace especial? No eres nada. Un parásito que se aferra a un poder que no te has ganado y que no puedes manejar. El rey es demasiado fuerte para estar encadenado a alguien tan patético como tú. Eres un insulto para todas las sheriff que realmente podrían estar a su lado. Haz un favor a todos y rechaza el vínculo, o mejor aún, desaparece. Los accidentes ocurren todo el tiempo en las montañas. Sería muy fácil para alguien como tú simplemente desaparecer. Esta es tu única advertencia. No había firma, pero la malicia resumaba de cada palabra como veneno. Mis manos temblaban mientras dejaba la carta sobre la mesa, con la mente a 1000 por hora. Alguien me odiaba lo suficiente como para enviarme amenazas. Alguien en esta fortaleza lo suficientemente cerca como para saber dónde me alojaba. Lo suficientemente atrevido como para enviar pruebas escritas de su hostilidad. ¿Quién trajo esto? Le pregunté a Marina, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme. Un mensajero de la ciudad, dijo. Alguien le pagó para que lo entregara. Sus ojos estaban preocupados. Señorita Amber, tiene que decírselo al rey. Es una amenaza contra su compañera. Querrá investigar. No. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Si le cuento esto a Ronin, solo demostraré lo que todo el mundo ya piensa. Que soy débil, indefensa, completamente dependiente de su protección. Quien quiera que haya enviado esto quiere que tenga miedo. No les daré esa satisfacción, pero por tu seguridad tendré cuidado. Me quedaré en zonas pobladas. Mantendré las puertas cerradas con llave. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo, ignorando cómo el papel parecía quemarme la piel. Pero no me voy a esconder ni voy a huir.
Entonces Marina pareció querer discutir, pero al final solo asintió con la cabeza, y su respeto por mí aumentó visiblemente. Después de que se marchara, me quedé sola con la carta y el miedo revolviéndome las tripas. La amenaza en sí era aterradora, sí, pero lo que más me asustaba era la crueldad casual de esas palabras. Alguien me miró y no vio a una persona, sino un obstáculo, algo que había que eliminar, como un mueble incómodo. Y tal vez tenían razón. Quizás yo no era más que un obstáculo, interponiéndome entre Ronin y una compañera que realmente podía ayudarlo, que realmente podía ser la pareja que un rey necesitaba. Me levanté de golpe, incapaz de soportar seguir sentada. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba estar en cualquier lugar menos en estas habitaciones que cada vez se sentían más como una hermosa prisión. Los jardines que Marina había mencionado, los había visto desde mi ventana, pero nunca los había visitado. Ahora parecía un buen momento para explorarlos. Los jardines se extendían por la terraza sur de la fortaleza, protegidos de los fuertes vientos por altos muros de piedra, pero abiertos al cielo. Incluso a finales de otoño, conservaban una belleza austera. Las ramas desnudas dibujaban patrones contra las nubes grises. Los arbustos de hoja perenne aportaban toques de color y las resistentes rosas de invierno florecían desafiando el frío. Caminé lentamente por el sendero de grava, dejando que el aire fresco me despejara la mente. Estaba examinando una formación de hielo particularmente hermosa en una fuente cuando oí voces procedentes de una esquina del seto. Eran voces femeninas que hablaban en voz baja, pero sin llegar a susurrar. Debería haber anunciado mi presencia o haberme marchado. En cambio, algún instinto me hizo quedarme quieta, escuchando. No puedo creer que la mantenga aquí. Es vergonzoso. Era Sage. Reconocería su tono despectivo en cualquier parte. ¿Qué hacía en Frost Peak? Es decir, todos sabemos que el vínculo de pareja puede cometer errores. La diosa de la luna no es infalible. Ella es completamente inadecuada. Otra voz, desconocida, culta, segura. He oído que apenas habla, que se esconde en sus habitaciones como un conejo asustado. ¿Cómo se supone que alguien así va a estar al lado del alfa más poderoso de los territorios? No es una tercera voz, más vieja, con autoridad. Ronin lo sabe, todo el mundo lo sabe. Es solo cuestión de tiempo que haga lo sensato y rechace el vínculo. Entonces podrá elegir a alguien adecuado, alguien lo suficientemente fuerte como para ser reina. ¿Te refieres a alguien como tú, Celeste? La voz de Sage ahora denotaba diversión. Todo el mundo sabe que llevas años posicionándote. Todas esas visitas oportunas, esas apariciones estratégicas en actos de la corte. Alguien que entiende el poder y la política. ¿Quién puede navegar por las intrigas de la corte sin desmoronarse? Celeste. El nombre encajaba con la voz segura. Alguien a quien los demás alfas respetarán. No compadecerán. Esa patética Omega a la que está unido. Ella se irá en menos de un mes. Recuerda mis palabras. Se alejaron. Sus risas se desvanecieron en la quietud del jardín. Yo me quedé paralizada detrás del seto. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Omega. Patética. Se irá en menos de un mes. Una parte de mí quería correr a mi habitación y esconderme para demostrarles que tenían razón sobre mi debilidad. Pero otra parte, más grande, la que había soportado años de desprecio y rechazo, sentía que algo más surgía en mi interior. Aira. Estaba cansada de ser invisible, cansada de que me despreciaran, cansada de aceptar que merecía el desprecio que todos me mostraban. Y estaba especialmente cansada de que me definieran por lo que me faltaba en lugar de por lo que tenía. No sabía cómo ser una reina, pero tal vez era hora de aprender. A la mañana siguiente, solicité una reunión con Marina. Necesito que me enseñes, le dije sin preámbulos cuando llegó. El protocolo de la corte, la etiqueta adecuada. Cómo desenvolverse en situaciones sociales con la nobleza. Todo lo que alguien en mi posición debe saber. Los ojos de Marina se abrieron con sorpresa, luego con placer. Por supuesto, señorita Ember, será un honor. Pero ¿puedo preguntar qué le ha llevado a tomar esta decisión?
Digamos que estoy cansada de vivir a la altura de las expectativas de todos. Esbocé una sonrisa que me pareció más sincera que cualquiera de las que había esbozado en semanas. Si voy a estar aquí, más vale que aprenda a hacerlo bien. Empezamos esa misma tarde. Marina demostró ser una profesora paciente, guiándome a través de la compleja red de jerarquías de la manada, los sutiles significados que se esconden detrás de las diferentes formas de dirigirse a alguien, el delicado arte de la conversación en la corte. Aprendí qué familias tenían más influencia, qué alianzas eran sólidas y cuáles eran meramente convenientes. Aprendí a leer las corrientes políticas que se arremolinaban en la fortaleza como mareas invisibles. Lo más importante, explicó Marina, es recordar que el poder no se basa solo en la fuerza o el dominio. Se trata de comprender a las personas, lo que quieren, lo que temen, lo que las motiva. Una buena reina no gobierna mediante la fuerza, gobierna mediante la perspicacia y la influencia. Absorbí todo como tierra reseca que bebe lluvia por primera vez desde que llegué a Frost Peak. Sentí que estaba haciendo algo, avanzando en lugar de simplemente existir en el limbo. Mi confianza creció lentamente, de forma tentativa, como los primeros brotes de primavera que empujan a través del suelo helado. Al parecer, Dante se enteró de mis lecciones, porque una noche apareció en mi puerta con una sonrisa cómplice. He oído que has estado estudiando. Marina dice que aprendes rápido. Lo intento. Lo invité a pasar, agradecida por la compañía. Se había convertido en algo así como un amigo, que me visitaba regularmente y me animaba sin compasión. Aunque no estoy segura de cuánto ayudará el protocolo si todos ya han decidido que no pertenezco aquí. Entonces cambia su opinión. Se acomodó en una de las sillas completamente a gusto, a pesar de la informalidad. ¿Sabes cuál es el problema de Ronan? Está tan ocupado tratando de protegerse para que no le hagan daño que, en cambio, te está haciendo daño a ti. Alguien tiene que hacerle ver eso. Ese alguien no soy yo. Apenas reconoce que existo, porque le aterroriza lo que le hace sentir. Dante se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Ember, le he observado estas últimas semanas. Es infeliz. Se entrega al trabajo, entrena hasta quedar exhausto. Hace todo lo posible por distraerse, pero a veces lo veo mirando hacia el ala este con una mirada de añoranza que te rompería el corazón. Quiere estar contigo. El vínculo lo atrae tanto como te atrae a ti, pero es demasiado terco y está demasiado asustado para ceder. Entonces tiene que decidir lo que quiere. No puedo seguir viviendo en este limbo, preguntándome si soy un invitado o un prisionero, un compañero o un error. Me levanté y me acerqué a la ventana, desde donde podía ver el ala oeste a lo lejos. En algún lugar de allí, Ronin probablemente estaba trabajando, planificando, siendo el rey que todos necesitaban, sin ser nunca él mismo. Estoy dispuesto a intentarlo, Dante. Estoy dispuesto a aprender, a adaptarme y a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Pero no puedo hacerlo sola. Él tiene que poner de su parte. Entonces dile que no me escucha. Te sorprendería saber lo que está dispuesto a escuchar si eres lo suficientemente valiente como para obligarlo. Dante se levantó y se acercó a mí junto a la ventana. Mañana por la noche hay una reunión del consejo. Todos los alfas regionales estarán allí para discutir las amenazas fronterizas. Es formal, importante, exactamente el tipo de evento al que debe asistir una reina. Se me revolvió el estómago. No estoy preparada para algo así. Apenas he aprendido el protocolo básico. Estás preparada. Y lo que es más importante, tienes que estar allí. Demuéstrales a todos. Demuéstrale a Ronin que ya no te escondes. Me apretó el hombro con ánimo. Sé valiente, Ember. Sé la mujer que discutió con un rey delante de toda su corte después de que él se marchara. Me quedé junto a la ventana hasta bien entrada la noche, luchando entre el miedo y la determinación. Asistir a esa reunión del consejo sería declararme públicamente. Asumir un papel para el que nunca me había preparado. Hacerme visible de una manera que invitaba tanto al reconocimiento como al ataque. La carta anónima ardía en mi memoria,
Un recordatorio de que la visibilidad conllevaba peligro, pero permanecer oculta significaba desaparecer lentamente, convertirme en nada más que una nota al pie en la historia de otra persona. Y ya había sido invisible durante demasiado tiempo. A la noche siguiente, con la ayuda de Marina, me vestí con un vestido que ella había conseguido de alguna manera. De un azul medianoche intenso que resaltaba el plateado de mi cabello rubio, elegante, sin ser ostentoso, apropiado para la compañera de un rey sin presumir del título de reina. El colgante de mi madre descansaba sobre mi clavícula, un talismán de valentía. «Estás preciosa», dijo Marina en voz baja, ajustando un último alfiler en mi cabello. «Y lo que es más importante, pareces estar en tu lugar». Yo no me sentía en mi lugar. Me sentía como una impostora a punto de ser descubierta. Pero levanté la barbilla y caminé hacia la sala del consejo de todos modos. Cada paso era un acto de rebeldía contra todas las voces que alguna vez me habían dicho que no era suficiente. La sala ya estaba llena cuando llegué. Docenas de alfas y sus asesores se reunían alrededor de una enorme mesa, y sus conversaciones creaban un murmullo de fondo. A la cabecera de la mesa estaba sentado Ronin, revisando documentos con la intensa concentración que ya conocía. Aún no se había fijado en mí, demasiado absorto en la crisis que exigía su atención, pero los demás sí lo hicieron. Las conversaciones se interrumpieron y todas las cabezas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas. Oí como alguien cerca de la puerta contenía el aliento. Sage estaba de pie junto a la pared del fondo, con un grupo de lobas visitantes, con el rostro contraído por la envidia. Y cerca de ella, una mujer impresionante, con cabello castaño rojizo y calculadores ojos verdes, celeste, supuse, me estudiaba con la intensidad concentrada de un depredador que evalúa a su presa. Caminé hacia la única silla vacía, situada a la derecha de Ronan, el lugar tradicionalmente reservado para una reina consorte. Mis manos temblaban mientras la sacaba. El roce de la madera contra la piedra resonaba con demasiada fuerza en el repentino silencio. Ese sonido hizo que Ronin levantara la cabeza de golpe. Sus ojos encontraron los míos, y por un momento de descuido, vi todo lo que había estado ocultando. Conmoción, anhelo, miedo y algo que parecía casi alivio. Entonces, su expresión se estremeció. La fría autoridad volvió a imponerse. «Ember». Mi nombre era una pregunta, una acusación, una plegaria. «¿Qué haces aquí?» Me senté, cruzando las manos en mi regazo para ocultar su temblor. Todos los ojos de la sala nos observaban, esperando a ver qué pasaba a continuación. Era el momento. O reclamaba mi lugar, o volvía a la invisibilidad para siempre. Sostuve su mirada dorada con firmeza, recurriendo a reservas de valor que no sabía que poseía. «Voy a asistir a la reunión del Consejo, Majestad. A menos que pretendan negar a su compañera voz y voto en asuntos que afectan a su futuro, el desafío flotaba en el aire entre nosotros, agudo y peligroso. Vi la guerra en su rostro, el deseo de enviarme lejos luchando con algo más, algo que parecía casi orgullo. El silencio se prolongó, tenso como un arco tensado, con todas las personas de la sala conteniendo la respiración. Entonces, los labios de Ronan esbozaron una leve sonrisa, la primera sonrisa real que le había visto desde aquella noche en Greystone. Entonces, por supuesto, «Quédate. Veamos de qué estás hecha». No era una aceptación, no del todo, pero era un comienzo. La reunión comenzó y descubrí que comprender la política de la corte en teoría era muy diferente a manejarla en la práctica. Las discusiones avanzaban rápidamente, pasando de las defensas fronterizas a las rutas de suministro y al delicado equilibrio de poder entre las manadas. Me mantuve en silencio, escuchando con atención, tratando de seguir la compleja red de alianzas y tensiones. A mitad de la reunión, el tema pasó a la reciente agresión de la Coalición del Sur. Uno de los alfas más viejos, un guerrero canoso llamado Stefan, dio un puñetazo en la mesa. «Debemos golpearlos fuerte y rápido, mostrarles lo que pasa cuando desafían la soberanía del norte, quemar sus asentamientos fronterizos, dar ejemplo y desencadenar una guerra a gran escala
para la que no estamos preparados. Otro alfa lo interrumpió. Nuestras fuerzas aún se están recuperando del último conflicto. Necesitamos tiempo para reconstruirnos. El tiempo es lo que ellos esperan, rugió Stefan. Cada día que dudamos, ellos se vuelven más atrevidos. Nos están poniendo a prueba. Y si mostramos debilidad, disculpen, las palabras salieron de mi boca antes de que me diera cuenta de que estaba hablando. La sala se quedó en silencio al instante y todas las cabezas se volvieron hacia mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero me obligué a continuar. Perdonen mi interrupción, pero ¿alguien ha pensado que eso podría ser exactamente lo que ellos quieren? Los ojos de Ronin se fijaron en mí con una mirada penetrante. Explíquese. La coalición del sur sabe que no puede ganar una confrontación directa con los territorios del norte. Sus fuerzas son superiores, su posición más fuerte. Pero si pueden llevarlo a una acción agresiva, pueden presentarse como víctimas que defienden su territorio. Eso les da justificación para llamar a sus aliados, para reunir a otras manadas que podrían desconfiar de la expansión del norte. Miré alrededor de la mesa, tratando de averiguar si alguien estaba realmente escuchando o solo complaciendo al débil Omega. ¿Y si, en lugar de atacar, les ofrecieras dialogar? Demuestra a los otros territorios que eres razonable, que estás dispuesto a negociar, que la coalición es la parte agresiva que rechaza la paz. Eso es absurdo. Celeste habló desde donde estaba, detrás de uno de los alfas, con voz llena de condescendencia. No se puede negociar con lobos que ya han derramado sangre. Nos hace parecer débiles, ¿verdad? Me volví hacia ella, recordando las lecciones de Marina sobre afrontar los retos directamente. ¿O nos hace parecer lo suficientemente fuertes como para no tener que demostrar nuestra valía mediante la violencia? Las manadas que observan esta situación no solo están evaluando la fuerza militar, están evaluando el liderazgo, la sabiduría, el tipo de gobernante que quieren para sus territorios. La chica tiene razón, dijo pensativo uno de los alfas más jóvenes. Mi manada ya ha recibido consultas de vecinos preocupados por la escalada. Si pudiéramos demostrar que primero intentamos la vía diplomática. La diplomacia es la forma en que los líderes débiles ganan tiempo antes de la derrota inevitable. Stefan gruñó. La diplomacia es la forma en que los líderes inteligentes ganan guerras sin luchar. Respondí, sorprendida por mi propia audacia. Pero no estoy sugiriendo que no hagamos nada. Solo que les hagamos rechazar la paz públicamente antes de responder con la fuerza. Dejemos que los otros territorios vean quién es realmente responsable del derramamiento de sangre. El debate continuó, pero noté un cambio. La gente estaba considerando mi sugerencia, analizando la idea en lugar de descartarla de plano. Y Ronin me miraba con una expresión que no lograba descifrar, intensa y escrutadora, como si me viera con claridad por primera vez. Cuando la reunión finalmente terminó horas más tarde, me sentía agotada, pero eufórica. Había aportado algo. Quizás no mucho. Quizás mi idea acabaría siendo rechazada. Pero había demostrado que no era solo un adorno o un secreto vergonzoso que había que ocultar. Mientras los alfas salían, todavía discutiendo entre ellos, Ronin se levantó y rodeó la mesa para acercarse a mí. Me levanté para recibirlo, con el pulso acelerado cuando se detuvo tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Eso fue inesperado, dijo en voz baja. Espero no haberme pasado de la raya. No lo has hecho. Levantó la mano, dudó y luego tocó suavemente el colgante que llevaba en el cuello. ¿De dónde lo has sacado? De mi madre. Antes de que ella... Tragué saliva. Antes de que se fuera, su pulgar trazó la media luna y sentí ese contacto como fuego contra mi piel, aunque en realidad no me estaba tocando. Es precioso, un diseño inusual. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían algo que nunca había visto antes. Curiosidad mezclada con interés genuino. ¿Quién era tu madre, Ember? ¿En serio? No lo sé. Nunca hablaba de su pasado. Y después de que desapareciera, me encogí de hombros con impotencia. Tenía 7 años. Mis recuerdos son más fragmentos que hechos. Y tu padre nunca te contó nada.
Mi padre apenas reconoce que existo. La amargura se filtró a pesar de mis esfuerzos por contenerla. Soy una decepción para él. Siempre lo he sido. Ronan apretó la mandíbula y la ira brilló en sus ojos. Entonces tu padre es un tonto. Dio un paso atrás bruscamente, como si la proximidad fuera peligrosa. Lo has hecho bien esta noche, mejor que bien. Varios alfas comentaron específicamente tus ideas después de la reunión. ¿En serio? Odiaba lo desesperada que sonaba por buscar aprobación, por cualquier señal de que había hecho algo bien. ¿De verdad? Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Marina me dice que has estado estudiando el protocolo, aprendiendo las complejidades de la política de la corte. ¿Por qué? Porque estoy cansada de ser invisible, cansada de ser la omega débil que todos descartan. Lo miré fijamente a los ojos y le dije que, si iba a ser su compañera, al menos debía saber cómo ser útil. Algo cambió en su expresión. Las paredes se agrietaron, las defensas bajaron ligeramente. Ember se detuvo pareciendo luchar con las palabras. He manejado esto mal. Nos he manejado mal. Pensé que mantener la distancia lo haría más fácil. Nos daría tiempo a ambos para adaptarnos sin la presión del vínculo. Pero lo único que he hecho es hacerte daño mientras intentaba protegerme. Y luego dejar de protegerte. Mi voz era apenas un susurro. Sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo. Pero no podemos construir nada sobre la evasión y la distancia. No sé cómo estar cerca de alguien. La confesión parecía arrancada de él, cruda y honesta. Todos los que he dejado acercarse a mí me han traicionado o han muerto. La última persona en la que confié de verdad intentó matarme por mi trono. ¿Cómo se supone que voy a volver a confiar, a arriesgarme de nuevo? Mi corazón se rompió por él, por la soledad de esas palabras, por el chico que había aprendido que el amor significaba peligro. Empieza poco a poco, da un paso luego otro, y deja que alguien demuestre que vale la pena arriesgarse. Me miró fijamente durante un largo momento, con el conflicto claramente reflejado en su rostro. Luego cruzó el espacio que nos separaba en dos zancadas y me tomó el rostro entre sus manos. El contacto fue suave a pesar de su fuerza. Sus palmas callosas eran cálidas contra mi piel. Me aterrorizas, susurró. El vínculo me aterroriza. La idea de necesitar tanto a alguien me aterroriza. Lo sé, susurré, pero no voy a ir a ninguna parte. No voy a traicionarte y no voy a dejar de luchar por nosotros, aunque sea difícil. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme, y apoyó su frente contra la mía. El contacto envió ondas de choque a través del vínculo. Mi loba gritaba de alegría por estar por fin cerca de su pareja. Nos quedamos así, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio. Dos personas rotas tratando de descubrir cómo estar completas juntas. Un paso, murmuró. Empezaremos con un paso. Es todo lo que pido. Cuando finalmente se apartó, sus ojos tenían una calidez que transformaba sus rasgos duros en algo hermoso. Cena conmigo mañana, solo nosotros, sin asesores, sin política, sin presión, solo nosotros. Me gustaría, dije, sonriendo a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Él asintió y se marchó rápidamente, como si quedarse más tiempo pudiera debilitar su determinación. Me quedé sola en la sala del consejo vacía, tocando el lugar donde habían estado sus manos, sintiendo el calor persistente de su contacto. Un paso. No era mucho, pero lo era todo. La cena se convirtió en un ritual nocturno, no en grandes eventos en el salón principal rodeados de cortesanos, sino en comidas tranquilas en un pequeño comedor con vistas a las montañas. Al principio hablábamos con cautela, pero luego, con creciente naturalidad, hablábamos de todo y de nada. Él me hablaba del peso del liderazgo, de las decisiones imposibles que le mantenían despierto por la noche. Yo le contaba mi amor por los libros, las historias que habían sido mi vía de escape durante años de soledad. Poco a poco, con cuidado, construimos algo frágil y precioso entre nosotros. El vínculo se fortalecía cada día. Mi loba ya no era un susurro, sino una presencia constante.
cada vez más audaz a medida que la loba de Ronin la reconocía y la animaba. Todavía no era fuerte según los estándares de la manada, pero tampoco era tan débil. El cambio era sutil pero real, como si la proximidad a mi pareja alimentara algo fundamental que había estado echando en falta toda mi vida. Las amenazas no cesaron. En las semanas siguientes llegaron 2 cartas más, cada una más cruel que la anterior, pero no se lo conté a Ronin. Un instinto me advertía de que quien las enviaba quería crear una brecha entre nosotros. Quería que yo pareciera débil y dependiente. En lugar de eso, las guardé bajo llave y me mantuve alerta, negándome a dejar que el miedo me controlara. La agresión de la coalición del sur se intensificó a pesar de las gestiones diplomáticas. Las escaramuzas fronterizas se convirtieron en algo semanal, y sus fuerzas ponían a prueba nuestras defensas con creciente audacia. El consejo se reunía con frecuencia, y la tensión era alta mientras los alfas debatían las respuestas. Asistí a todas las reuniones, contribuyendo cuando podía, aprendiendo a navegar por las peligrosas corrientes de la política de la manada. Y a través de todo ello, Ronin y yo nos acercamos más, no solo físicamente, aunque hubo momentos robados. Su mano buscando la mía bajo la mesa, un beso en mi sien cuando pensaba que nadie nos veía. Pero emocionalmente, me dejó ver bajo la armadura. Me mostró al hombre que llevaba cargas imposibles y de alguna manera se mantenía en pie. Y yo le dejé ver mis propias vulnerabilidades, mis miedos e inseguridades, confiándole partes de mí misma que nunca había compartido con nadie. Un mes después de esa primera reunión del consejo, todo cambió. Me desperté en medio del caos, con gritos resonando en los pasillos, el sonido de pasos apresurados y el agudo olor del miedo impregnando la fortaleza. Me vestí rápidamente y salí corriendo al pasillo, donde los guardias pasaban corriendo sin detenerse. Marina apareció, con el rostro pálido. Señorita Ember, debe quedarse en sus aposentos. Ha habido un ataque. ¿Dónde está Ronin? El rey se está encargando de ello, pero yo ya estaba corriendo, siguiendo el flujo de guardias hacia el ala oeste. Mi corazón latía con fuerza por el miedo. El vínculo se tensaba con la angustia de Ronin. Algo iba muy mal. La escena que encontré en los aposentos del rey me heló la sangre. Ronin estaba de pie en medio de su dormitorio destrozado, con el pecho agitado por una rabia que apenas podía controlar. Los muebles estaban volcados, los papeles esparcidos y sobre su cama se me revolvió el estómago al ver el cadáver mutilado de uno de sus guardias personales. Las paredes estaban pintadas con palabras escritas con la sangre del guerrero caído. El débil Omega muere, o moriremos todos. Fuera. La voz de Ronan era apenas humana. Su lobo estaba tan cerca de la superficie que sus ojos brillaban con un tono dorado. Todos fuera, ahora mismo. Los guardias se apresuraron a obedecer, pero yo di un paso adelante en lugar de retroceder. Ronin, dije, sal. El rugido sacudió las ventanas. Pura dominancia alfa que debería haberme hecho arrodillarme en señal de sumisión. Mi lobo se encogió, pero yo me mantuve firme. No. Mi voz era firme a pesar de mi terror. No hasta que me digas qué está pasando. Se giró hacia mí y por un momento vi algo salvaje y peligroso en su rostro. Entonces, el reconocimiento se hizo evidente y la furia se resquebrajó, revelando la devastación que había debajo. Entraron, pasaron todas mis defensas, todos mis guardias. Mataron a Thomas mientras dormía y dejaron este mensaje. Sus manos temblaban mientras señalaba las grotescas palabras. Te están amenazando, Ember. Amenazando con matarte para llegar a mí. De repente, las cartas anónimas cobraron un sentido terrible. No se trataba de violencia aleatoria. Estaba orquestada, planeada. Alguien quería verme muerta con tanta fuerza que había cometido un asesinato como advertencia. Entonces encontraremos al responsable, dije con firmeza. Investigaremos, los localizaremos. No. Se acercó a mí en 2 zancadas y me agarró por los hombros. No, te vas esta noche. Te enviaré a un lugar seguro, donde no puedan alcanzarte. El vínculo es lo suficientemente joven como para que la distancia lo debilite. Y eso nos daría a ambos la oportunidad de ¿qué? Rechazarlo.
dejarles ganar. Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme a los ojos. Ronin, escúchame. Huir no resolverá esto. Esconderme no me protegerá. Afrontaremos esto juntos o no lo afrontaremos. No puedo perderte. Las palabras brotaron de él como una confesión arrancada. Ya he perdido a demasiada gente. Si te pasara algo por mi culpa, porque alguien quisiera hacerme daño a través de ti, entonces nos aseguraremos de que no pase nada. Me acerqué más a él, dejándole sentir mi certeza a través del vínculo. No soy una omega indefensa que necesita protección. Soy tu compañera y elijo estar a tu lado. Déjame hacerlo. Me atrajo hacia su pecho, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sentí cómo temblaba. Sentí la guerra que se libraba en su interior entre la necesidad de protegerme y la comprensión de que yo tenía razón. Finalmente me soltó lo suficiente como para mirar hacia abajo, con los ojos aún brillantes, pero ahora más controlados. Si hacemos esto, seguirás todos los protocolos de seguridad. No irás a ningún sitio sola. No confiarás en nadie completamente, excepto en mí y en Dante. Su voz era firme, intransigente, sin discusiones. Y si te digo que corras, corres. Sin dudar, sin discutir. Prométemelo. Lo prometo. Le acaricié suavemente la cara. Pero tú también tienes que prometerme algo. No volverás a alejarme para mantenerme a salvo. Ahora estamos juntos en esto. Juntos. Él aceptó y luego me besó con una desesperación que me dejó sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, su expresión había cambiado a una fría determinación. La reconocí de las reuniones del consejo. Dante llamó y su primo apareció inmediatamente con aspecto sombrío. Cierra la fortaleza. Nadie entra ni sale sin mi autorización personal. Quiero que se interrogue a todos los guardias y se controle a todos los sirvientes. Alguien ha colado a un asesino a través de nuestras defensas. Quiero saber quién y cómo. La investigación nos llevó toda la semana siguiente. Se interrogó a todas las personas de la fortaleza, se rastrearon y verificaron sus movimientos. Yo misma fui interrogada, respondiendo a preguntas sobre las cartas amenazadoras que finalmente había revelado. La furia de Ronin, al saber que las había mantenido en secreto, solo era comparable a su renuente respeto por mi razonamiento. El avance decisivo vino de una fuente inesperada. Una de las empleadas de cocina, una joven omega llamada Laia, se me acercó en privado mientras leía en la biblioteca. Parecía aterrorizada, pero decidida. Señorita Ember, tengo que decirle algo, pero tengo miedo. Dejé a un lado mi libro y mantuve un tono de voz suave. Puedes confiar en mí, Laia. ¿Qué pasa? Sus manos se retorcían en el delantal. Hace 3 semanas vi a Lady Celeste reunida con alguien en los jardines a altas horas de la noche. Estaba trayendo hierbas del cobertizo y oí voces. Le estaba dando dinero a alguien, diciéndole dónde estaban tus habitaciones, hablando de asegurarse de que salieras de la fortaleza de una forma u otra. Se me heló la sangre. Celeste, la hermosa y segura Sheolf, que pensaba que debía ser reina, tenía un sentido horrible. Tenía acceso a la fortaleza, conexiones con la nobleza visitante y un motivo. Si yo desapareciera, Ronin volvería a estar sin pareja, libre para elegir a alguien adecuado. ¿Reconociste con quién estaba hablando? No, señorita. Se quedaron en las sombras. Pero la oí decir, después de la reunión del consejo, cuando todos estén distraídos, esa fue la noche antes de que muriera el guardia. Llevé a Laia inmediatamente ante Ronin. Su rostro se volvió mortalmente tranquilo mientras escuchaba su testimonio, el tipo de calma que precede a la violencia. ¿Dónde está Celeste ahora? En las habitaciones de invitados, Su Majestad, informó Dante. Ha estado aquí visitando a su tío, Alfa Stefan. Tráigamela discretamente y traiga también a Stefan. Quiero ver si él sabía lo que planeaba su sobrina. El enfrentamiento fue brutal. Celeste lo negó todo. Al principio, su hermoso rostro era una máscara de inocencia herida, pero cuando se enfrentó al testimonio y las pruebas de Laia, a la investigación de Dante, a los pagos a mercenarios conocidos, a la correspondencia con simpatizantes de la Coalición del Sur, su compostura se resquebrajó. No te lo mereces,
me gritó. Abandonó toda pretensión. No eres nada. Una omega débil y patética que ni siquiera puede transformarse correctamente. Yo le habría convertido en una reina digna. Le habría dado herederos fuertes. Le habría utilizado para obtener poder mientras socavaba su autoridad a cada paso. Ronin la interrumpió con voz gélida. ¿De verdad creías que no descubriría tu correspondencia con la coalición? ¿Tus planes para debilitar la unidad del norte desde dentro una vez que te convirtieras en reina? Su rostro palideció. Yo protegía nuestros intereses. Tú cometías traición. Se volvió hacia los guardias. Llevadla a las celdas. Será juzgada formalmente por el consejo al completo. El alfa Stefan, horrorizado por la traición de su sobrina, prometió su continua lealtad y cooperación. La investigación se amplió y descubrió una pequeña red de conspiradores. Lobos que creían que una pareja fuerte fortalecería al rey, mientras que una débil lo haría vulnerable. Habían planeado destituirme y luego colocar a sus propios candidatos para reclamar el vínculo de pareja vacante. Todos fueron arrestados. Todos se enfrentarían a la justicia esa noche, solos en los aposentos de Ronan. Me había mudado allí después del ataque, ya que la seguridad era más estricta en el ala oeste. Finalmente dejé que el miedo que había estado conteniendo me alcanzara. Temblaba en sus brazos mientras él me abrazaba, susurrándome promesas de que nadie volvería a amenazarme, de que quemaría el mundo antes de permitir que alguien me hiciera daño. Estaba tan asustada, admití contra su pecho. No solo de morir, sino de perderte, de no tener nunca la oportunidad de estar realmente contigo. No me vas a perder. Me levantó la cara con los ojos intensos. Ember, estas últimas semanas contigo han sido... No sabía que podía sentirme así, que alguien pudiera hacerme querer ser mejor, más suave, más humano. Tú ves más allá de la corona y el poder, ves a la persona que hay debajo, y no te asustas. No me exiges que sea otra cosa que lo que soy, porque tú eres suficiente, dije simplemente, tal y como eres. Entonces me besó, profundo y posesivo, y el vínculo entre nosotros cantó con reconocimiento y rectitud. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento y temblando, su frente descansó contra la mía. Sé mi reina, Ember, no solo mi compañera, sino mi socia. Quédate a mi lado y ayúdame a gobernar con sabiduría en lugar de solo con fuerza. Enséñame a liderar con compasión como tú lo haces. Di que sí. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero yo sonreía. Sí, siempre sí. La ceremonia formal de apareamiento tuvo lugar un mes más tarde, cuando la primavera finalmente expulsó al invierno de las montañas. Todos los territorios del norte enviaron representantes. Y esta vez, cuando entré en una sala llena de lobos, no me escondí en un rincón. Caminé junto a Ronin, su igual y compañera, llevando una corona que representaba no solo poder, sino también responsabilidad y servicio. Dante estaba allí como testigo, radiante de orgullo. Marina se secaba los ojos en la primera fila. Y cuando Ronin y yo pronunciamos las antiguas palabras que nos unían formalmente ante la manada y la diosa de la luna, sentí que mi lobo se estremeció de alegría. Por fin completa, por fin entera. Las amenazas habían desaparecido. Los conspiradores se enfrentaban a la justicia. Y yo, la omega invisible, que había pasado años creyendo que era demasiado débil para importar, me erigí como reina de los territorios del norte junto a un rey que había aprendido que la verdadera fuerza a veces susurraba en lugar de rugir. Años más tarde, cuando los historiadores escribieran sobre nuestro reinado, hablarían de la paz dorada, la era en la que la diplomacia sustituyó a la guerra constante, en la que los territorios prosperaron gracias a la cooperación en lugar de la dominación, darían crédito a la brillantez estratégica del rey y a la gentil sabiduría de la reina, que trabajaban en armonía. Pero yo sabía la verdad. Solo éramos dos personas rotas que se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido cada día ser lo suficientemente valientes para amar. Y esa elección silenciosa y persistente lo cambió todo. El colgante de mi madre descansaba sobre mi corazón y a veces juraba que podía sentir su sonrisa donde quiera que estuviera.
La fuerza no siempre es ruidosa, había escrito. A veces ese es el susurro lo que perdura cuando los gritos fallan. Ella había tenido razón todo el tiempo.